industrial. Inició en realidad con la Revolución Francesa 1789, luego con la Revolución Industrial 1750, hemos dicho es un desfase, pero acaba en 1820, 1840, 1850. Posteriormente lo que se desarrolla es el caso de la Revolución Rusa, que se ha desarrollado en 1905 a 1917. Ahora, un detalle importante es el caso de 1922, el inicio, por decirlo así, de lo que es la Unión Soviética, hemos dicho. Posteriormente, otro de los detalles importantes, hemos mencionado la anterior clase, es el inicio de la Primera Guerra Mundial, 1914 hasta 1918, no se olviden para nada, 28 de julio es el inicio de la Primera Guerra Mundial, 28 de julio del 14, hasta el 11 de noviembre de 1918. Uno de los temas principales el día de ayer habíamos mencionado es el caso justamente de la finalización de la Primera Guerra Mundial y el problema que ha tenido Alemania porque se le ha entregado un tratado que ha sido muy duro, por el cual muchos dicen que es el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Entonces el tema que nos toca ver el día de hoy, anótense, la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial. Vamos detallando ahora sí los años en los cuales se ha ido desarrollando la Segunda Guerra Mundial. Va a ser 1 de septiembre de 1939. Les vuelvo a repetir, 1 de septiembre 1939. La finalización es 2 de septiembre de 1945. 2 de septiembre del año 45. Entonces siempre les detallo, es muy sencillo de recordar entonces el caso de la Segunda Guerra Mundial. Es 1 y 2 de septiembre de 1939 al 45. Está bien sencillito para recordarnos. Otro de los detalles importantes va a ser el caso, ahora sí, de los antecedentes, que es lo que va a ser uno de los primeros puntos para que se desarrolle la Segunda Guerra Mundial. El caso de la Segunda Guerra Mundial inicia, como habíamos dicho el día de ayer, con este tratado de 1919, el Tratado de Versalles. Les voy comentando algún detalle específico sobre esto. En algún documental, no sé si el día de ayer les decía, pero en algún documental mencionaban que el tratado era tan duro por el cual la generación de jóvenes y niños en Europa, específicamente en Alemania, están creciendo con un odio hacia Europa. Entonces, de ahí es que se inicia el caso de lo que va a ser el Tratado de Versalles y el inicio de esta Segunda Guerra Mundial. Otro detalle importante sobre el tratado, no hay que olvidarse, hemos dicho, es la reducción de armamento, es decir, simplemente el cierre de fábricas de armamento por parte de Alemania. Hemos dicho también tiene que pagar una indemnización y también hemos mencionado que tiene que entregar territorios ahí en la Primera Guerra Mundial. Y los ganadores de la Primera Guerra Mundial justamente son Gran Bretaña y Francia, hemos mencionado. Si es que no lo hemos mencionado, mejor dicho, lo aclaramos ahora, ¿no? Francia y Gran Bretaña fueron los ganadores de la Primera Guerra Mundial y ellos, juntamente con Estados Unidos y los aliados, son los que han dictado este punto. Otro antecedente va a ser la creación de este organismo, esta entidad internacional para la paz mundial. En el caso de la paz mundial, ese era un objetivo después de la finalización de la Primera Guerra Mundial. Entonces, el organismo llamado Sociedad de Naciones en francés, o Liga de las Naciones en inglés, es lo que se ha creado en el año 1919, relacionado mucho con el Tratado de Versalles. Se crea este organismo internacional, como les vuelvo a repetir, para la paz mundial. Para tener un detalle, una información sobre este punto, no se olviden, la Sociedad de Naciones o la Liga de las Naciones es la ONU en la actualidad. A no olvidarse entonces, es la ONU.
Se ha cambiado de nombre después de la finalización de la Segunda Guerra Mundial. Otro de los antecedentes va a ser la Gran Depresión, 1929. En 1929 se desarrolla lo que también se considera de esta manera, anótense, el crack del 29. El crack del 29. Este crack del 29, o llamado la Gran Depresión, tiene que ver con una crisis económica generalizada a nivel mundial. Fíjense, siempre les explico un poquito, es el inicio de lo que va a ser la crisis mundial en Estados Unidos, va a iniciar el Wall Street. Todos deben conocer este detalle. El Wall Street es un lugar donde se compra y vende acciones, entonces lo que sucede en este caso es que va a ir bajando más y más el precio de las acciones a nivel internacional. Imaginen esto, cada empresa, cada acción tendría $100 de precio y la persona va ganando 200 o $300 porque en realidad va a ir subiendo constantemente el precio de las acciones en un momento en el cual era positivo la economía. Pero en el contexto de este punto de la caída de los precios a nivel de Estados Unidos, lamentablemente va a ir rebajando también las acciones. Las acciones van rebajando tanto que al final de cuentas no se gana nada. Incluso va a haber momentos de crisis en los cuales las acciones que alguna persona ha comprado con $100 va a tener que venderlos a $50, a $30, a $20 para tratar de subsistir. Entonces, es una pérdida enorme lo que va a pasar con las empresas internacionales ahí en Estados Unidos, perdón. Y a partir de ahí se genera toda una crisis en América, una crisis también en Europa y a nivel mundial. Un detalle que siempre les voy a hacer entender un poquito más. Alemania está sufriendo una deuda externa por la Primera Guerra Mundial, ha perdido, hemos dicho, yacimientos de oro, están cerradas sus fábricas de armamento, que son los más capos en ese punto. Pero un detalle más, fíjense, hay una crisis económica mundial. Entonces, imagínense cómo habrá estado Alemania en el contexto del inicio casi de la Segunda Guerra Mundial. 1933 va a haber elecciones en Alemania. Producto de las elecciones en Alemania, lo que va a suceder es la elección justamente de este personaje, Adolfo Hitler. Entonces, Adolfo Hitler es el personaje que va a ser electo canciller. Ese es el término que se utiliza, canciller por si acaso. No se utiliza el término de presidente en Alemania, sino canciller. Ahí está. Otro detalle importante acerca de este personaje, vamos detallando un poquito, no vamos a ver toda la biografía, siempre les comento, solamente algún detalle para ir especificando cómo era el personaje. Este personaje había nacido en una familia judía, es decir, su padre era judío, su madre era austríaca. Se dice que muy niño, justamente su padre lo había abandonado y de ahí nace el odio hacia los judíos. Otro de los detalles importantes va a ser el caso de, en la Primera Guerra Mundial, va a servir en filas austríacas alemanas, va a ser parte de lo que va a ser la Primera Guerra Mundial, y posteriormente el personaje, después de terminada la Primera Guerra Mundial, va a intentar ingresar a lo que va a ser Bellas Artes. No lo logra, lamentablemente. Entonces, a partir de ese momento es que se generaliza lo que va a ser el caso de los partidos políticos, el inicio de una vida política, y en algún momento Hitler, no me acuerdo muy bien el dato, creo que es 1928 a 1930 más o menos, intenta dar un golpe de Estado en Alemania, no lo logra. Y como consecuencia lo que sucede es que lo encarcelan. Va a estar 11 meses en la cárcel Hitler, tiempo suficiente por el cual posteriormente lo que va a pensar Hitler es simplemente el inicio y la construcción de un partido político por el cual se pueda desarrollar justamente el ingreso al poder. Es decir, no va a intentar nuevamente tomar el poder por la fuerza, sino por la democracia. Ahora, ¿cuál es el partido político que va a crear?
el Partido Nacional Socialista, es decir, el partido nazi. Este partido nazi entonces lo que va a hacer es tener bases obreras, es decir, trabajadores van a apoyar este partido político, y ustedes saben que los trabajadores en cualquier país son los que tienen más número de habitantes en cuestiones de partidos políticos, y por ese motivo es que va a ganar las elecciones. Una de las primeras medidas que Hitler desarrolla en el caso de las elecciones en Alemania posterior a esto va a ser el desconocimiento del Tratado de Versalles. No se olviden entonces, tomen nota, el desconocimiento del Tratado de Versalles. ¿Qué es lo que va a hacer Hitler? Va a desarrollar una política en contra, por decir así, de lo que ha sido el Tratado de Versalles. Un primer punto va a ser la reapertura de las fábricas de armamento. Nuevamente inicia lo que va a ser el caso de creación de tanques, aviones, ametralladoras y demás en una fábrica reabierta por parte de Alemania. Otro detalle, como están observando, es el caso de 1936. Anótense, 1936. Lo que va a suceder es la anexión de Renania. En el caso de la anexión de Renania, estamos viendo la parte en color naranja y azul. Esa es la parte llamada Renania. Como están observando, en realidad por ese sector es que Alemania en la Primera Guerra Mundial ha intentado invadir a Francia, y como ustedes ya saben el contexto, sí lo ha logrado. Entonces, lo que los aliados han hecho después de la finalización de la Primera Guerra Mundial es justamente tomar esa parte del territorio de Alemania y hacer una especie de franja desmilitarizada para que simplemente no puedan acceder los alemanes por ese sector a Francia. ¿Qué es lo interesante? Ese sector que les digo, Renania, ese es el sector que eran ricos en yacimientos de oro. Entonces Hitler lo recupera, como ya tiene una base militar muy fuerte por la reapertura de las fábricas, entonces a partir de ahí tiene un poder militar y simplemente lo van a tomar, como siempre les digo, entre comillas, de forma pacífica. Los aliados no van a hacer nada, la Sociedad de Naciones no va a hacer tampoco nada, porque en realidad tienen miedo al inicio de una Segunda Guerra Mundial. Entonces, lo que hacen los aliados simplemente es entregarle el territorio a Hitler, como siempre se dice, posiblemente ahí se va a calmar Hitler para no continuar una guerra. En el caso sur que están observando, 1938, anexión de Austria. En el caso de Austria, específicamente Austria es un país independiente. No es un sector que haya perdido a Alemania. Ustedes recuerdan, el día de ayer hemos dicho, Alemania es un país, otro el imperio austrohúngaro, Austria-Hungría es otro país. Entonces, ahí está Austria. Es un país independiente que al final de cuentas va a hacer posible una especie de confederación con Alemania. ¿Cuál es la confederación? La unión de Alemania y Austria en un solo país. Se está volviendo más fuerte Alemania en el contexto del antecedente de la Segunda Guerra Mundial. El otro sector que están observando está en la parte media de Alemania justamente, son los Sudetes. En el caso de los Sudetes, va a ser un sector en el cual ha nacido un nuevo país, Checoslovaquia. Les voy mostrando un poquito la imagen. Fíjense este detallito que ahorita vamos viendo. La imagen, a ver. Vamos observando. Ahí está. Esta es la imagen que les estaba buscando. Ahí justamente cerquita de Alemania pueden ver, ahí dice Praga, ahí dice Checoslovaquia. Ese es el país que había nacido en realidad a costas de Alemania. Como le han quitado todo ese territorio, entonces el territorio se llama Checoslovaquia. Interesantemente, lo que sucede acá es que Hitler va a querer recuperar Checoslovaquia, o mejor dicho,
la parte de los Sudetes, y tiene una forma muy curiosa de tomarlo. Simplemente les dice a los checos que van a tomar el territorio de forma pacífica. No va a haber derramamiento de sangre. Entonces, los checos, por miedo a que los alemanes invadan y destruyan gran parte de la ciudad, simplemente no hacen nada, dejan que Alemania recupere el territorio llamado los Sudetes y listo. Y se hizo. Hay documentales, como siempre les digo, antiguos en los cuales muestra la infantería alemana, los carros alemanes ingresando a lo que va a ser los Sudetes y los checos, todos de civil, observando cómo es que están tomando su territorio. Como siempre les indico, no comenzó la Segunda Guerra Mundial y fíjense, Hitler ya ha tomado posiciones en diferentes puntos del territorio de Europa. Vamos con el siguiente punto. ¿Qué es lo que va a suceder a continuación? Una de las cosas muy curiosas, interesantes, que tendrían que haber sido resaltantes en ese tiempo. Fíjense el detalle de 1939, 22 de mayo del 39, sáquenle una capturita. 22 de mayo del 39, Alemania e Italia firmaron el llamado Pacto de Acero. Y posteriormente, el 27 de septiembre del 40, va a ser al año siguiente, tómenlo nomás ya, captura de todo, como les digo, Alemania, Italia y Japón van a firmar el pacto tripartido llamado la Alianza del Eje o las Potencias del Eje, como están observando. Son los tres países, Alemania, Italia y Japón, que están unidos justamente para desarrollar una invasión en Europa, otra invasión en Asia, y más o menos la idea aparente que tienen estos tres países es tomar todo Eurasia, es decir, gran parte de lo que es el continente europeo, gran parte del continente asiático, y unirse los tres países para dividirse justamente todo el territorio, o todos los continentes que están en ese sector. Ahora sí, vamos con un subtítulo para que vayan tomando nota. Desarrollo de la guerra. Ahora, en el desarrollo de la guerra lo que vamos a ver a continuación es el primer dato por el cual comienza toda la guerra mundial. Entonces, anótense, 1 de septiembre de 1939, 1 de septiembre, como están viendo ahí en la pantalla, 1 de septiembre del año 1989, Alemania invade y vence, por si acaso, a Polonia. Es un detalle importantísimo, les pueden preguntar con qué inicia la Segunda Guerra Mundial. Ya saben, Alemania va invadiendo a Polonia. ¿Cuál es el detalle interesante? Hitler les había dicho a los polacos lo mismo que les dijo a los checos en los Sudetes. Les había dicho simplemente no tomen las armas, la toma va a ser pacífica y sin derramamiento de sangre. En este caso, lo que los polacos hacen es organizar su ejército y defender su territorio. Ellos no querían soltar el territorio por las buenas, por decir así, por el hecho de ser pacífico la toma. Entonces, al final de cuentas, se inicia una batalla. Entonces, esa es la batalla con la cual va a iniciar todo el conflicto de la Segunda Guerra Mundial. Siempre les indico, fíjense las flechas en color rojo, están mostrando el modo peculiar del ataque de los alemanes contra los polacos. Siempre se va a hacer de esa manera, por dos flancos. Y eso se llama la estrategia de tenazas. Entonces, se toma justamente de esa manera y listo al país. El país de Polonia pierde. Pero siempre les hago notar, fíjense, el caso de las flechas en color negro. La Unión Soviética, la URSS, también había tomado gran parte del territorio de Polonia. Entonces, al final de cuentas, los dos países se dividen en realidad lo que va a ser Polonia. Y esta es la manera como es que termina. Polonia en realidad dejó de existir. Esa es la manera como es que se ha iniciado la Segunda Guerra Mundial, desapareciendo un país, Polonia. Otro de los detalles importantes
impactantes a partir de ahora es el caso de la toma de los países por parte de Alemania en diferentes sectores de Europa. Vamos a comenzar con este. Profe. El 9 de abril de 1940, Alemania invade a Noruega y Dinamarca. Profe, una pregunta. Sí, compañero. Alemania no había firmado igual un poco más antes un tratado de no agresión con la Unión Soviética. Sí, compañero. Ahorita vamos a ver el detalle. En el caso de un subtítulo aparte, vamos a ver justamente ese punto ya. Unos minutitos más. Ahí está. Entonces, el detalle acerca del 9 de abril de 1940, Alemania en realidad va a tomar estos dos países que están viendo que están en el norte justamente por el miedo que tiene hacia Gran Bretaña. Hemos dicho, Gran Bretaña es uno de los ganadores de la Primera Guerra Mundial. Entonces, lo que está sucediendo acá es que simplemente Alemania piensa que en algún momento Gran Bretaña va a colocar bases militares en Noruega, como están viendo, y en Dinamarca. Una imagen más de cerca, ahí está el color verde justamente Dinamarca, y en la parte superior, en color más o menos turquesa, es Noruega. Entonces, el miedo de Hitler acerca de Gran Bretaña y la posibilidad de que pongan bases militares ahí, hace que Alemania reaccione y tome esos dos países. Más allá incluso de que Noruega y Dinamarca hayan dado la posibilidad de que en realidad son países neutrales. Es un comunicado a nivel internacional que se dice que simplemente son países neutrales, que no van a apoyar a ningún bando, pero lamentablemente lo que sucede con Hitler es que no le interesa que sean países neutrales, tiene el miedo de Gran Bretaña y lo va a tomar. Fíjense, siempre con las estrategias, como ya les había dicho, de tenazas, siempre reaccionando de un punto al otro y bloqueando al enemigo completamente. Eso fue en abril, fíjense, en abril del 40. Pasa un mes y fíjense lo que sucede. 10 de mayo de 1940, Alemania invade y vence, por si acaso, a Holanda, lo que hoy conocemos con este nombrecito de Países Bajos. Bélgica es el segundo país y tercero Luxemburgo. Entonces, anótense. Son todos estos países los que van a ser derrotados por Alemania en el caso de un mes, fíjense. De abril a mayo y en mayo hasta junio ya está derrotado los tres países y son victoriosos los alemanes. Como están observando las imágenes, ahí están las flechitas como nos indican que han ido desarrollando, intentando desarrollar el ataque por parte de los alemanes. Están repitiendo la misma estrategia de la Primera Guerra Mundial, atacar a Bélgica para posteriormente tratar de atacar a Francia. Ahora, en este caso sí les da mucho resultado a los alemanes, porque en realidad cuando atacan a Bélgica, los británicos ingresan al territorio europeo, los franceses también se reorganizan o se organizan para la defensa y empiezan a ingresar a lo que va a ser Bélgica. Los alemanes, los británicos y los franceses peleándose en Bélgica para que Alemania no pueda ingresar a territorio francés. Lo más curioso del asunto es que, como siempre les indico, ha habido diferentes maneras del ataque. Esto es lo que me interesa destacar. Fíjense, en la parte sur de Francia, perdón, en la parte norte de Francia, en el sur de Bélgica, pueden observar, hay diferentes tipos de unidades en cuadritos pequeños. La unidad 7, 1, 9, 2, etcétera, están en la parte de la frontera con Bélgica. ¿Qué es lo más curioso del asunto? Que en realidad cuando se desarrolla ese tipo de defensas, lo hacen específicamente en Bélgica. Una que otra unidad, como están observando, en la parte de la frontera entre Alemania y Francia. Y una que otra cerquita de lo que va a ser Luxemburgo. Muy poca defensa ahí. ¿Por qué hemos dicho en la Primera Guerra Mundial los alemanes no pueden tomar el territorio de Francia por su frontera? Porque hay un bosque y es casi sencillo de derrotar a los alemanes.
Pero justo eso que han creído los franceses que no iba a pasar en la Segunda Guerra Mundial, pasó. Fíjense, la imagen lo dice todo. Los alemanes habían colocado un señuelo, habían tomado Bélgica para que crean que los británicos y los franceses, para que crean que están atacando nuevamente con la misma estrategia de la Primera Guerra Mundial. En realidad lo que han hecho es ingresar justamente por el sector de la frontera entre Alemania y Francia, donde está el bosque de la Cerdeña. Y un detalle más, se ha desarrollado, como se dice, un ataque relámpago. Han ingresado con artillería, tanques, infantería, aviación, todo al mismo tiempo, y van a girar los alemanes, como están observando en la imagen, hacia el otro lado, es decir, hacia el norte, y como están viendo, quedaron atrapados en Bélgica los aliados. Francia, Gran Bretaña, Bélgica y Holanda están atrapados porque de un lado se los está atacando y del otro lado, y al final simplemente son derrotados en Bélgica. Como han podido observar, también ha habido una fecha en el caso de Francia. En el caso de Francia, entonces, también ha sido invadida. ¿Y qué es lo que va a pasar con Francia? Esto. Perdió la guerra. No solamente la batalla. Tropas alemanas, como han podido ingresar y han sido capaces de desarmar, por decir así, a las tropas francesas. Entonces, al final de cuentas, Francia lo que va a hacer es simplemente rendirse. Todo lo que están viendo en color rojo, como siempre les indico, es la zona ocupada por los alemanes. Eso que están viendo en color rojo ya es Alemania para ese tiempo. Y lo que están viendo en color lila o lila bajito, justamente es una zona controlada por los alemanes. Ahí dice zona libre, pero en realidad es una zona libre entendida en el sentido de que los habitantes pueden vivir sin miedo a una guerra, pero en el sentido de que justamente está prohibido por parte de los franceses reorganizar su ejército. Si trata de reorganizar, lo que va a pasar es que simplemente Alemania va a tomar el territorio completo de Francia. Entonces, de esta manera es que se ha desarrollado esta ocupación y la derrota de Francia. Siempre les indico, imagínense esto, la primera ganadora de la Segunda Guerra Mundial, Francia, fue derrotada. Ahora Alemania va por la segunda ganadora, Gran Bretaña. Entonces, vayan tomando nota siempre, apuntes, imágenes, 10 de julio del año 1940 hasta el 21 de mayo del 41, fíjense, casi un año entero, de julio hasta mayo, del 40 al 41, Alemania invade al Reino Unido de Gran Bretaña. En este caso es una invasión, no es la toma de Gran Bretaña por si acaso. Como están observando en la parte de abajo, ahí hay muchas flechitas, justamente mostrando cómo es que los alemanes van a tratar de ingresar a suelo británico. En algún punto lo logran, pero más adelante son simplemente retirados de territorio británico. Los británicos son más fuertes en su isla, entonces van a ir defendiendo muy bien toda su isla e impiden que los alemanes puedan tomar el territorio. ¿Qué es lo que va a hacer entonces Alemania? Va a cambiar de estrategia, va a desarrollar esto que se llama Blitz. Anótense ese término, es el modo de desarrollo del ataque de los alemanes. ¿Qué son los Blitz? Son ataques aéreos constantes a las ciudades de Gran Bretaña. Como están viendo, les vuelvo a repetir, es un ataque aéreo, puro bombardeos en las ciudades de Gran Bretaña. Siempre les hago que se imaginen un poquito, imagínense ustedes, ahorita donde estén, escuchar ruidos acerca de lo que va a ser el caso de la caída de las explosiones, empiezan a correr las personas, empiezan a tratar de llegar a los búnkers o en su defecto a los sótanos que tienen en casa,
Imagínense que se corta la luz, que simplemente no se sabe dónde está el familiar X, familiar y al final de cuentas es todo un caos. Es lo que sucedió, como están viendo en la parte inferior, de septiembre del 40 hasta mayo del 41. Entonces, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, alrededor de casi 9 meses enteros, casi un año entero, los alemanes van bombardeando las ciudades de Gran Bretaña y el resultado va a ser todo un desastre, como están observando ustedes. Lamentablemente, destruidas las ciudades de Gran Bretaña. ¿Qué es lo que pasa con Gran Bretaña? Intenta desarrollar la defensa tal cual pueda, y lo interesante es que Alemania va a ir haciendo más ataques de bombardeos, intentando o pensando en realidad que lo que va a ser destruido por parte de los británicos va a ser su fuerza aérea. Seguramente han tenido objetivos militares, bases aéreas y demás, han intentado hacer volar los hangares y demás, pero al final de cuentas, ¿qué es lo que sucede? Casi al final del periodo, los británicos empiezan a construir más aviones todavía. Entonces no es destruida la fuerza aérea, y lo que van a hacer los británicos es intentar en algún momento atacar a Alemania. De la misma manera que lo hizo Alemania, transportar bombas hasta Alemania y empezar a dejarlos caer y destruir las ciudades de Alemania. No va a ser del todo posible, pero un detalle interesante, en una prédica escuchaba justamente que alguien decía, el primer ministro de Gran Bretaña en ese tiempo había dicho, o se pensaba, que si Alemania atacaba a Gran Bretaña una semana más, se rendiría. Casi se rinden los británicos. Más bien que en esa semana los alemanes dejaron de bombardear las ciudades de Gran Bretaña y se liberó Gran Bretaña. Como les digo, queda el tema en empate, entre comillas. Los alemanes no vencen a los británicos. Los británicos defienden muy bien su territorio, pero tampoco pueden alcanzar las ciudades de Alemania. Entonces, al final de cuentas, se queda en un empate. Pero fíjense un detalle interesante. Mientras los alemanes estaban atacando a los británicos, esto sucedía en el sur de Europa. Los alemanes atacando dos países más, Grecia y Yugoslavia. Fíjense, las fechas es abril del 41. Hemos dicho que en mayo del 41 termina la guerra con Gran Bretaña. Entonces, un mes antes, Alemania está tomando Grecia y Yugoslavia, dos países que están en el sur de Europa. ¿Cómo están viendo? Ahí al ladito está Italia, ahí al ladito de Grecia y Yugoslavia está Hungría, está Rumanía, Bulgaria. ¿Qué es lo que estamos viendo en este caso? Italia, hemos mencionado, es el aliado de Alemania. En el caso de Yugoslavia y Grecia, sucumben frente a los alemanes. En el caso de Hungría, Rumanía, Bulgaria, algunos de estos países se van a rendir directamente frente a Alemania porque el ejército que tienen es muy pequeño comparado al ejército alemán. Entonces, para que no haya ningún tipo de represalias directas contra el país, simplemente se rinden. Y el otro caso es interesante. Por ejemplo, Bulgaria lo que va a hacer es no rendirse, sino más bien aliarse a Alemania. Entonces, al final va a ser su amigo, por decir así, su aliado, para empezar a movilizar su ejército también en contra de algún otro país. Ahí está. Ese es el detalle entonces, compañeros, de lo que está sucediendo en Europa Central en ese tiempo. Vamos ahora sí, lo que el compañero me mencionaba, a este subtítulo, la URSS y Alemania. Es un nuevo apartado, un nuevo subtítulo, compañeros, a no confundirse con ustedes. En el caso de la URSS y Alemania, lo principal, lo que quiero que anoten, lo que quiero que subrayen es lo que está en las banderas. Ahí está la bandera de los nazis y abajo está la bandera de la Unión Soviética. Entonces, todo lo que dice Pacto de No Agresión Germano-Soviético, Molotov-Ribbentrop, eso anótenlo, compañeros.
Así se llama el Pacto de No Agresión. Lo que el compañero nos decía es un tratado que había desarrollado Alemania y la Unión Soviética para no atacarse mutuamente. Datos interesantes, les menciono. En realidad, la política de Alemania y la política de la Unión Soviética en ese tiempo eran totalmente contrarias. Pero Hitler tenía la posibilidad de desarrollar esta estrategia, hacerse amigo de la Unión Soviética mientras tanto va a atacar Francia y va a atacar a Gran Bretaña. Entonces, esa era la idea de Hitler para poder tener la posibilidad de atacar a los aliados y que no se meta en el asunto la Unión Soviética. Como dice ahí un detalle, pacto de no agresión por 10 años. Tenía que haber durado 10 años enteros el pacto de no agresión por parte de Europa, perdón, por parte de Alemania, por parte de Hitler, solamente va a ser de 3 años. 1939 hemos mencionado nosotros, se ha desarrollado el ataque hacia Polonia y después el ataque de la Unión Soviética hacia Polonia y se han dividido el país, hemos dicho. Entonces, en el contexto de ahí, 1939, 40, 41, en el 41 Alemania invade la Unión Soviética. Ahí están las fechas, 22 de junio hasta el 5 de diciembre del 41, Alemania va a invadir la Unión Soviética con este término llamado la Operación Barbarroja. Siempre les digo, no se van a hacer líos, ahí en el pequeño recuadro, pueden observar ustedes en el recuadro de la derecha de ustedes, dice Operation Barbarossa, dice 1941. Barbarossa, dice. No se van a hacer mucho problema con este detalle. A veces es cuestiones de traducción y demás. A veces se dice Barbarossa o Barbarroja. Indistintamente, entonces no hay ningún problema. En los documentales van a en algún momento escuchar lo mismo, Barbarossa o Barbarroja. Fíjense las flechitas, cómo es que los alemanes han ido invadiendo la Unión Soviética, tomando el norte, el centro, el sur de la Unión Soviética. Es decir, le está venciendo a la Unión Soviética, lo está rinconando y el punto clave al cual quiere llegar es Moscú. Pero para llegar a Moscú, fíjense, anótense, 5 países más han caído frente a Alemania. Estonia, Letonia, Lituania, Bielorrusia y Ucrania. Son, como les vuelvo a repetir, todos territorios de la Unión Soviética. Ahí está, compañeros. Entonces, espero que le hayan sacado capturita, anotar sus nombres. Son los 5 países más que han sido derrotados. Ahí está en color lila justamente todos los países que han sido tomados. Y les decía, el objetivo va a ser tratar de llegar a Moscú, que está en la parte norte de la Unión Soviética. Entonces, un detalle interesante, esto que están observando ustedes, en color azul y bajito azul, siempre les digo en celeste, son países que ha tomado Alemania. Pueden ver, ahí está Alemania, al ladito está Francia, Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Noruega, Dinamarca, muchos sectores también ahí controlados por parte de lo que va a ser Alemania, Italia, va a estar Yugoslavia, Grecia, Rumanía, Bulgaria, Eslovaquia, Hungría, prácticamente toda Europa, fíjense. Entonces, es lo que ha sucedido. Les decía, el objetivo es llegar a Moscú, fíjense, se ha desarrollado justamente una batalla por Moscú, por si acaso no va a ser en Moscú, sino va a ser para tratar de tomar Moscú. Sucede desde el 30 de septiembre del 41 hasta abril del 42, la batalla de Moscú. Es una guerra moderna, siempre les digo. El que tiene la capital de un país, tiene el país entero. Entonces, eso es lo que tiene como objetivo Alemania. Lo interesante, lo grave del asunto es que los alemanes no se han dado cuenta, al parecer, no sé, entre comillas, esto voy a colocar entre comillas, fíjense, septiembre del 41 y abril del 42, septiembre, octubre, noviembre, diciembre es invierno allá en Rusia.
Entonces es un momento en el cual es completamente frío el ambiente, la nieve está por doquier, entonces al final de cuentas lo que sucede es que los alemanes pierden esta batalla por la nieve. No pueden llegar a Moscú por este detalle, como están observando, los tanques lamentablemente sufren averías, los camiones también no pueden llegar hasta el punto de Moscú, no pueden ni siquiera abastecer a las tropas alemanas de medicina, alimento y munición, porque en realidad no alcanzan a llegar a las carreteras, y si alcanzan a tomar las carreteras, lamentablemente están todas bloqueadas con nieve y es imposible. Entonces los alemanes van a retroceder y van a desarrollar lo que es nuevamente, a ver, les menciono un poquito esto, les muestro un poquito el caso nuevamente de este mapita. Les decía, el objetivo era llegar a Moscú, como están viendo en la parte norte, pero no lo van a lograr. Entonces lo que van a hacer los alemanes es retroceder y volver nuevamente, pero ahora por el sur. En el caso del sur, van a tratar de llegar al punto más extremo del sur, que es Stalingrado, como están observando en la parte más última de la Unión Soviética, Stalingrado. Ese es el punto clave al cual quieren llegar los alemanes para poder subir hacia el norte y atacar por la parte de atrás a Moscú y por la parte de adelante también, para que sea totalmente derrotado los soviéticos. Entonces, la estrategia es tomar Stalingrado. Anótense entonces el detalle, saquen la fotografía, imágenes siempre capturitas. El caso del 17 de julio del 42 hasta el 2 de febrero de 1943, la batalla de Stalingrado. Esta es una de las batallas más sonadas, vamos a decir así, porque en realidad tiene que ver con la Primera y la Segunda Guerra Mundial. ¿A qué me refiero? Esta es una de las batallas más tremendas porque se ha hecho justo en plena ciudad. Eso no sucede en la Primera Guerra Mundial. Ahí en Verdún van a tratar de hacer lo mismo, pero no va a ser el costo tan excesivo. Son los campos de Verdún, los campos de Ypres, como habíamos visto el día de ayer. En este caso van a pelear directamente ahí en Stalingrado. Hay dos fechas importantes. Ahí dice 17 de julio, es el movimiento que tienen los alemanes frente a la Unión Soviética. Pero una fecha clave que quiero que anoten es 23 de agosto del 42. Esta es una primera etapa de la guerra, como les digo. 23 de agosto del 42. Se desarrolla la batalla de Stalingrado, entonces, ahí en las ciudades. ¿Quién vence? Alemania. Alemania derrota a la Unión Soviética y ahí en Stalingrado ese 23 de agosto del 42. Como están observando en la imagen de la izquierda, a su izquierda de ustedes, justamente están estacionadas las tropas de Alemania en Stalingrado. Ahora sí, los alemanes han podido prever que no se tienen que movilizar las tropas en tiempo de invierno. Es agosto, fíjense, siempre les digo, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, otra vez la Unión Soviética va a estar en nieve por el invierno y es imposible de moverse en el invierno, entonces van a quedar estacionados ahí en Stalingrado. Posteriormente a eso, van a movilizarse las tropas alemanas recién en febrero. Pero, ¿qué es lo que pasaba atrás del río que han visto ahí en el caso de Stalingrado? La Unión Soviética había organizado todo un ejército abundante, miles de soldados, con tanques, bueno, en realidad con lanzamisiles que eran modernísimos en ese tiempo. Están viendo entonces, son carros de combate que van a frenar el avance de los tanques alemanes ahí en Stalingrado. Y como ya han podido apreciar, ahí dice la Unión Soviética vence a Alemania en Stalingrado. Lo derrotó. Es la primera derrota de los alemanes en la Segunda Guerra Mundial. A partir de este momento de 1943, todo va a cambiar hacia la inversa. Ahora la Unión Soviética
detrás de los alemanes. Ahí está, 25 de julio del 42 hasta el 9 de octubre de 1943, así se lo menciona en los textos de historia, es decir, hay algunos momentos en los cuales muchas batallas se entrelazan, y esta es una de esas justamente de julio del 42 hasta octubre del 43, perdón, la batalla del Cáucaso. Esta batalla del Cáucaso significa justamente que está recuperando todos los territorios perdidos en el sur de la Unión Soviética. Ciudad tras ciudad, paso por paso, kilómetros por kilómetros, van a ir tomando, recuperando territorios, y los nazis, ¿qué es lo que hacen? Empiezan a retroceder y en algún caso a huir. Aquí hay otra fecha importante. Sáquenle capturita. Y lo que estamos observando ahí, justamente, 28 de noviembre, no se olviden, hasta el 1 de diciembre del año 43. Hace momentitos decíamos el Cáucaso, ¿no ves? El 43, octubre del 43. Entonces, esto es un poquito correlativo ahí en noviembre hasta diciembre. Se desarrolla la conferencia de Teherán, como están observando en la parte superior. Y esta conferencia de Teherán es desarrollada en Medio Oriente. Teherán en la actualidad es la capital de Irán. Entonces, ahí es donde se va a desarrollar justamente la reunión entre estos tres personajes importantes. El primero, ahí está en el nombre, a un costadito pueden ver, les voy indicando quién es quién, Joseph Stalin, que están viendo ahí al personaje de su izquierda, con el gorrito puesto justamente a lo militar, Joseph Stalin. ¿Quién es este personaje? Anótense, presidente de la Unión Soviética, presidente de la URSS, Joseph Stalin. El otro personaje, que también ahí está su nombre, ahí al ladito, Winston Churchill. Winston Churchill es el personaje que están viendo al otro costado. El gordito que tiene sacada su sombrerito, por decir así, su gorro. ¿Y quién es este personaje? Winston Churchill es primer ministro de Gran Bretaña. Primer ministro de Gran Bretaña. No se le coloca el título de presidente, no existe para los británicos, por decir algo así como el presidente como jefe de Estado, sino un primer ministro. Ahora, este primer ministro va a tratar de resolver muchos problemas con la Unión Soviética y Estados Unidos en este tipo de conferencias. Pero un detalle importante, antes de pasarnos a otro punto, anótense Franklin Roosevelt, el otro personaje que está en medio de los dos, Franklin Roosevelt, como están viendo ahí en el costadito el nombre, presidente de los Estados Unidos, no se van a olvidar para nada. Entonces, ahí está, ese es el detalle interesante. Son los tres personajes que van a acordar, interesantemente, derrotar a los alemanes. Son las tres potencias, las únicas tres potencias que no han sido derrotadas por los alemanes. Estados Unidos, porque no estaba en el conflicto al inicio. La Unión Soviética venció a los alemanes en Stalingrado y a partir de eso en la batalla del Cáucaso. Y en el caso de los británicos, lo propio, no fueron derrotados por los alemanes. Entonces, ahí tienen ustedes las cuatro figuras importantes de la política en ese entonces. Vamos anotando una fecha, 6 de junio del 44. 6 de junio de 1944, el desembarco en Normandía. Considerado también, ahí entre paréntesis van a colocar, considerado también el día D. Así se lo recuerda en Estados Unidos, el día D. Es como decir el día clave, el día del desembarco, el día más importante para los norteamericanos en cuestión del contexto de la guerra. Desembarco en Normandía. ¿Dónde queda Normandía? Son las playas de Francia. Ese territorio que había sido tomado por los alemanes, eso es lo que van a tratar de recuperar los aliados
en el caso del desembarco. Los que han podido observar en algún momento el desembarco en cuestiones de documentales o videos, es tremendo. Soldados que están bajando, como están observando ustedes, en otras playas, van a invadir por 3 playas, una de ellas que está repleto de nazis, imposibilitan la llegada de las tropas en una primera instancia. Como les digo, son jóvenes que recién están enlistados, simplemente tocando el agua, como están observando ustedes, le pegan disparos lamentables y fallecen ahí en el océano. Lamentable. Es lo que ha sucedido en el desembarco de Normandía. ¿Cuántos soldados son los que van a ingresar a Europa por parte de Norteamérica? 150,000 soldados norteamericanos, anótense. 150,000 soldados norteamericanos. Siempre les digo, son norteamericanos porque en realidad el 99% de ellos es de Estados Unidos, pero un 1% muy pequeño es Canadá. Hay soldados canadienses en las filas entonces de los 150,000. Como están viendo en la parte superior, hay también apoyo por parte de los británicos. Los británicos van a apoyar a las tropas aliadas para el desembarco. Más adelante, más bien que fue positivo el desembarco, en algunos sectores les decían 3 playas, en 2 playas va a ser más fácil ingresar, en una tercera playa lamentablemente va a haber muchos fallecidos, una masacre total. Y como les decía, una vez que ingresan al territorio a tierra firme, van combatiendo contra los alemanes y los franceses también reaccionan. Eso es lo interesante, los franceses tienen la posibilidad, ahora sí, de reaccionar contra los alemanes, se reorganiza su ejército y empieza a atacar a los alemanes. Otro de los detalles importantes en el caso va a ser quién va a llegar primero a Berlín. Y lo hizo, como están observando, la Unión Soviética. Prácticamente, en otras palabras, ¿qué les estoy diciendo? Que la Unión Soviética venció a Alemania. Entonces, ese es el punto clave. Les voy detallando. Anótense la fecha de llegada de la Unión Soviética hacia Berlín, 30 de abril de 1945. 30 de abril 1945. Ese día se los recuerda justamente, como están viendo ahí, la URSS toma la capital de Alemania. Tomó Berlín, la capital de Alemania. Ese mismo día, 30 de abril, no se olviden, se suicida Adolfo Hitler. Ese es el mismo día, entonces, que Hitler se suicida. Junto a su esposa Eva Braun, por si acaso les comento el detalle, su esposa se llamaba Eva Braun. Entonces ella ingiere cianuro, un veneno, al estilo de los nazis. Para no ser capturados, los nazis lo que hacen simplemente es colocar una cápsula en su boca. Eso es lo que hizo Eva Braun, colocó una cápsula en su boca de cianuro, de veneno, y lo hizo explotar y se tomó el veneno. Entonces, de esa manera es que fallece él. En el caso de Hitler, se pega un disparo en la cabeza. Vamos con otro detalle importante para terminar este punto. 9 de mayo del 45. 9 de mayo 1945. Les repito, 9 de mayo 1945. Alemania se rinde. Con esta rendición termina la guerra en Europa. Y nosotros también terminamos el tema del día de hoy, compañeros. Para el día lunes, entonces, los espero. Vayan estudiando, repasando. Bendiciones.